Sus Biblias a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. El tema de esta tarde es entendiendo pruebas y tentaciones. Tenemos que entender que hay una diferencia entre pruebas y tentaciones. Y lo digo así porque la palabra que está usada por Santiago, cuando dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Y aquí, cuando empieza a hablar en el versículo 12 al versículo 18 de tentación, es la misma palabra en el griego. Así que para entender cuándo esta palabra significa prueba y cuándo esta palabra significa tentación, requiere que vayamos entendiendo el contexto. ¿En cuál situación está hablando Santiago o nos habla la Biblia de pruebas y en cuál situación nos está hablando la Biblia de tentaciones? Y eso va a ser parte 1 de 2 del tema en el que vamos a entrar esta semana. Pero antes de eso vamos a nuestro Señor en oración. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias que en ella tenemos todo lo necesario para nuestra fe y el entendimiento de cómo caminar en rectitud, Señor. Santifícanos, oh Señor, en tu palabra que es verdad. Te pedimos, Señor, que seamos ovejas de tu prado, que como tus ovejas oigamos tu voz, Señor, y entendamos. Te pedimos sabiduría, Señor. Te pedimos ojos para ver y oídos para oír tu palabra. Te pedimos esto, Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Redentor. Amén. Para entender el contexto, vamos a empezar desde el versículo 1 o del versículo 2. Vamos a leer el versículo 2 a 4. Primero dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o perseverancia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Lo que empezamos en el versículo 2 a 4 se continúa en el versículo 12. Lean conmigo del 12 al 18. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejército de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Y ahí ven lo que viene siendo las dos maneras en que esta palabra griega es usada.
Ahora les voy a decir la palabra griega y si están tomando notas la pueden escribir o si quieren simplemente pueden escucharla. La palabra griega es peirasmois. Peirasmois. Peirasmois es usada para ambas pruebas y tentaciones. Y la manera de entender cómo es que vemos, eso es el contexto. Del versículo 2 al 4 vemos quién es el bendecido del versículo 12. El que permanece en medio de las pruebas. El que lo tiene por sumo gozo cuando se halla en diversas pruebas. El que ha sido probado, porque eso es lo que dice aquí, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido. Este es el que tiene bendición, el cristiano que lentamente, pero aseguradamente, a través de las pruebas que Dios da, porque tenemos que entender, las pruebas son mandadas de Dios. Y el punto de estas pruebas es el que, ¿qué? Versículo 4. Maduremos. El que lleguemos a ser completos y perfectos sin que nos falte nada. Es el cristiano que ha pasado por todas estas diferentes cosas y sale victorioso, que recibe la corona de vida. Pero en medio de todo eso tenemos esta parte que el Señor ha prometido a los que le aman, que es el fin del versículo 12. Vimos en el versículo 2 a 4 que lo que está siendo probado es la fe de uno, ¿verdad? Pero no nada más es la fe. Vemos en el versículo 12 que la fe de uno y el amor que tenemos a Dios es lo que está siendo probado. Y eso es porque la fe, nuestra fe y el amor que tenemos a Dios está conectado. El que tiene fe en Dios ama a Dios. Es sencillo. Crees en Dios, amas a Dios. Amas a Dios, obedeces a Dios. Y eso significa que obedeces a Dios y amas a Dios aún en medio de problemas. Así que si estamos viendo, está escribiendo Santiago a personas que están en medio de problemas, en medio de tribulación, en medio de todas estas diversas cosas. Y él dice, entiendan, hermanos amados. No está escrito al mundano. Entiendan, hermanos amados, esto tiene un propósito. Y ese propósito es el que sean madurados, creciendo en la fe a cristianos maduros. Y esa es la manera en la que tienen que tratar esta prueba. Vayan a Dios primero, versículo 5 por delante. Oren a Dios y pídanle sabiduría, no una sabiduría mundana, no una sabiduría etérea de la nada, sino una sabiduría bíblica. Díganle, Señor, ayúdame a encontrar en tu palabra cómo puedo lidiar, tratar y salir victorioso en medio de esta tribulación. Si lo pensamos prácticamente, eso es como tenemos que pensarlo. Si estamos en medio de una prueba y sabemos, porque aquí nos dice que Dios nos está probando. ¿Y qué es lo que está probando Dios? Nuestra fe en Él y nuestro amor en Él. Piensen por un momento en todos los héroes de la fe, o pensemos simplemente en uno, en Abraham. El Señor probó la fe de Abraham y el amor de Abraham cuando le dijo, mata a tu hijo. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho que Él iba a bendecir a Abraham a través de su hijo, Isaac. Así que él tenía que tener suficiente fe para pensar, bueno, me lo ha de resucitar el Señor o de una forma u otra, pero el Señor prometió que a través de este hijo vendrán muchos. Así que aunque lo mate de una forma u otra, el Señor
cumplirá su promesa. Y al mismo tiempo está probando el Señor el amor de Abraham, porque aquí está el único hijo que ha tenido, el hijo que tuvo en sus años ancianos. El hijo que ama más que nada. Y la prueba es, ¿tienes suficiente fe en mis promesas que yo cumpliré? ¿Y me amas lo suficiente? ¿Me amas más que a tu único hijo? ¿Al que amas con todo tu corazón? Y pasó la prueba. Y no tuvo que matar a su hijo porque ese era el propósito y el punto de la prueba. Pero entendemos, estamos en medio del problema. Pensando como cristianos decimos, ¿sabes qué? Esto no vino por ninguna razón. Yo sirvo a un Dios soberano sobre toda su creación. Eso significa que aún esta prueba, esta dificultad tiene un propósito. Y el fin de este propósito, de esta prueba, es el que yo crezca en el Señor. El que yo no me aleje de Dios, sino que me acerque a Él y busque en Dios sabiduría. Señor, ayúdame a ver en tu palabra lo que necesito para hacer esto. Oh Señor, ayúdame a orar más y a comunicarme más contigo en medio de estos problemas. Y eso se aplica a cualquier persona y a cualquier tribulación. Sea que nosotros estemos enfermos o que nos esté fastidiando una persona en el trabajo o el que alguien que amamos esté enfermo. Siempre tenemos que ir a Dios, no huir de Dios. Pero el Señor siempre nos da una razón. Primero, ¿por qué está sucediendo? Para probar nuestra fe, para probar nuestro amor. Pero también nos da una razón para continuar la batalla. En este caso, la corona de vida. Ahí dice, ha prometido la corona de vida a los que le aman. Si ganamos victoria tras victoria tras victoria, ¿qué está al fin de la meta? La corona de vida. Dios es fiel. Dios es fiel. Y nos promete la corona. ¿Qué es la corona de vida? La vida eterna. La vida eterna. Es usado una y otra vez para demostrarnos que la corona de vida es el que Dios nos otorgará vida eterna ante su presencia. Pero la vida eterna es un regalo de Dios para nosotros. Para los que no dependen en su propio entendimiento, los que no dependen en las ideas de este mundo, pero que una y otra vez han demostrado fidelidad a Dios en medio de diversas pruebas, de diversas tribulaciones, y continúan yendo al Señor. Acuérdense que el Señor ya nos ha prometido en su palabra que Él es un recompensador de los que lo buscan diligentemente. Esa es la promesa que tenemos. Continúen, tengan victoria. Pero tenemos que entender que junto con cada prueba de Dios viene la oportunidad de tentación y pecado. Porque ciertamente, si entendemos, prueba ganada es victoria, es crecimiento en Dios. Entonces, prueba fallada nos lleva a la tentación y al pecado. Y eso nos lleva a los versículos 13 por delante, pero la manera en la que vamos a leer esto, vamos a separar el entender la tentación en dos contextos, porque así nos lo presenta Santiago. Entendemos la tentación cuando se trata de Dios y tenemos que entender la tentación cuando se trata del ser humano. La verdad es que no vamos a pasar esta semana de entender la tentación dentro del contexto de hablando de Dios. Lean conmigo el versículo 13 y el 16 y 17. Versículo 13
16 y 17, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie. Versículo 16 y 17 nos dicen: amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Así que llegamos a entender la realidad que no puede ser tentado Dios y Él no tienta a nadie. Las pruebas son parte de la obra de providencia. Esto debe ser un poquito familiar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la providencia de Dios en el catequismo. Estamos hablando exactamente de eso. ¿Cuáles son las obras de providencia de Dios? Las obras de providencia de Dios son sus más santas, sabias y poderosas, preservando su soberanía sobre todas las criaturas y todas las acciones de ellas. Entendemos que Dios es soberano y todo lo que pasa, el Señor lo está haciendo. Ahora, ¿cuál es la tentación inmediata? Es la culpa de Dios. Obviamente, Él me trajo este problema, entonces esta tentación al punto final viene de causa de ¿quién? Dios, ¿verdad? O sea, eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos, de hecho, desde Adán. Es el ejemplo que está tratando de combatir Santiago aquí. Estás siendo probado, estás en medio de diversas pruebas. ¿Cuál es la primera tentación que tienen? De echarle la culpa a Dios. Así que para combatir eso, Él dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Entiendan esto, el Señor prueba a sus hijos, pero nunca los tienta en el sentido de causarlos a pecar. Ahora, hemos estado hablando de cosas en la palabra de Dios que nos hacen pensar, no hay entonces contradicción aquí, y siempre llegamos al punto, no hay contradicciones en la Biblia. Ahora vamos a hablar entonces, ¿qué debería ser lo primero que viene a sus mentes? Oye, pero ¿qué no Jesucristo fue tentado en el desierto? ¿Y qué no nos dice Mateo que en cuanto salió del agua el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado? ¿Qué no significa entonces eso que Dios tentó a Jesús? Y si Jesús es Dios, ¿no significa eso entonces que Dios fue tentado? No. Hay que entender, ¿quién tentó a Jesús? Satanás. Pero hay una gran diferencia entre las tentaciones que para nosotros salen no nada más por fuera, sino por dentro. Tenemos tentación interna. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con una predisposición al pecado. Si se acuerdan, siempre hablo de las básculas y de que nosotros siempre nacemos con peso del lado del pecado. Así que siempre están así para nosotros, pero Jesús no. Él nació como Adán y Eva, sin esa predisposición. Así que la única tentación que puede existir para Jesucristo es tentación externa. Así que entiendan eso, hay dos tipos de tentaciones internas y externas. Y para nosotros existen ambas. La tentación que viene de nuestra carne pecaminosa y la tentación externa. Porque nosotros somos pecadores, queremos de más.
Pero lo único que pudo hacer Satanás era tentar a Jesús con lo externo. Mira, poder. Todas las naciones de este mundo te las puedo dar. Falló Satanás en esa tentación. Cristo fue victorioso. Tienes hambre, ¿verdad? Llevas ¿cuánto tiempo sin comer? Eres el Hijo de Dios. ¿Por qué no le dices a estas piedras que se cambien a pan? Todo eso es externo. De hecho, he dicho que el único que puede enojarse sin pecar es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él no tiene dentro de sí mismo una carne pecaminosa. Yo sí. Ustedes sí. Ustedes si se enojan, junto con el enojo hay ira pecadora que está detrás de ese enojo. Pero no en Cristo. Hace varias semanas, y espero que se acuerden, no, si no se acuerdan está bien, no todos se pueden acordar de todo, por eso está escritas las cosas, para que podamos acordarnos. Pero si se acuerdan, hemos estado en Reyes y Crónicas por un buen rato, ¿verdad? Y es lo mismo en ambos, la mayoría de las veces. Una que otra cosita diferente aquí, una que otra cosita diferente acá. Pero si se acuerdan, en uno de los capítulos, en Reyes dice, el Señor buscó tentar a David con el censo, ¿sí se acuerdan? Pero en Reyes vemos que Satanás vino y tentó a David. Así que entiendan, Dios nunca es el autor del pecado. Dios nunca es el autor de la tentación. Pero porque Dios es soberano, Él es el gobernador y el director de esas acciones. Él es el que permite que la serpiente tenta a Adán y a Eva. Él es el que permitió que que Satanás tentara a Job y que le diera todas esas llagas y que matara a sus familiares. Pero Él no es el autor de la tentación. Así que cuando Santiago dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, que nunca atribuyamos en el punto final a Dios como el autor de nuestra tentación. Y como les dije, veamos por un momento, si quieren pueden venir conmigo o pueden simplemente escucharme en Génesis 3:12. De hecho, desde el comienzo ha sido común que el ser humano le eche la culpa a Dios. Esta es una área del Antiguo Testamento que debería ser muy, muy familiar para nosotros. Génesis 3, versículo 12. Dice lo siguiente: y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué es lo que sucede? Viene Dios, la serpiente acaba de tentar a Eva. Ahí estuvo, mira, quiero que lo imaginen. Aquí está Adán, ¿verdad? Enseguida del árbol. Y aquí está Eva, más cerca del árbol, junto con la serpiente. La serpiente le dice, oye, cómete esto. ¿Y qué está haciendo Adán nada más? No le está diciendo, oye, esposa, nos dijo Dios que no hagamos esto. Vámonos, deja la serpiente. Y de hecho, el Señor me puso a mí en cargo de este jardín. Vete, serpiente. Porque sí tenía la autoridad, Adán, de decir eso. Era su cargo de Dios. Pero no lo hizo. Permitió que su esposa comiera y después él comió también. ¿Y a quién le echa la culpa? A Dios. No nada más a la mujer, sino a Dios en el punto final. La mujer, si hubiera terminado ahí,
le estuviera echando la culpa a la mujer, pero le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste, tú tuviste la culpa, Dios. ¿Por qué me quitaste la costilla derecha? Si me hubieras quitado la izquierda, hubiera tenido una esposa más fiel. Tú me hubieras hecho una esposa más fiel, pero tú me diste esta esposa infiel que me hizo caer. Y luego, ¿qué pasó cuando el Señor le pregunta a la mujer, mujer, ¿qué hiciste? ¿A quién le echó la culpa? A la serpiente. ¿Cuál es la tendencia humana cuando se trata de la tentación y el pecado? El pasar el vil a alguien más, el echarle la culpa. Es que si hubieras lavado los trastes no me hubiera enojado. Es que si le hubieras cambiado el aceite al carro no se hubiera quebrado el motor. Es que si le hubieras echado aire a las llantas no se hubiera ponchado la llanta. Ahora, no sé si algo ha pasado porque ya se andan riendo, ¿verdad? Pero punto viene siendo. Es la tendencia humana. El echar la culpa a alguien más. Y lo que nos está diciendo Santiago es, no le echen la culpa a Dios. No es la culpa de Dios. Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. La tentación viene de Satanás y la tentación viene de nuestra carne. Pero desde Adán siempre hemos tenido la tendencia de echarle la culpa a Dios. Y así se ve, para que vean una vez más, así se ve el punto de vista del pleito aquí. Dios es soberano, Dios me dio esta prueba. Entonces, si está esta tentación, ¿quién me la dio? Dios, no. Si entendemos correctamente lo que está diciendo Santiago, Dios no es el autor de nuestra tentación, porque Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Nosotros somos 100% responsable por cómo respondemos a la tentación. La excusa de, pues si no hubiera sido por estos problemas, esta situación que ocurrió en la providencia de Dios, yo no hubiera X, no me hubiera enojado con mi esposa, no le hubiera dado una patada al carro, no me hubiera X. No es 100% mi culpa. Obviamente, Dios, como es soberano, Él tiene que asumir su responsabilidad. Dios, pues es tu culpa también, ¿no? No, claro que no. Y las implicaciones a este pensamiento son pecadoras, son horribles. No deben ser parte del pensamiento del cristiano. Y tengan en mente, el punto de Santiago es que seamos cristianos maduros. Y Santiago no quiere que nadie erre. Miren, quiero que entiendan estas pruebas. Dios se las está dando para que crezcan y sean cristianos maduros. Para que dejen de depender en las cosas del mundo. Para que dejen de depender en su propia sabiduría, en su propio entendimiento. Y dependan en la sabiduría y el entendimiento del Dios Todopoderoso, que sabes que lo único que tienes que hacer es pedirle, dame sabiduría a Dios, y Él te la da. Aquí está en su palabra. Pero que no se te ocurra, es lo que está diciendo Santiago, que no se te ocurra echarle la culpa a Dios cuando venga tentación. No, es que Señor, me quitaste el trabajo. ¿Cómo no estabas esperando que me robara esta manzana? No. Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Más allá de eso, sabemos, conforme al versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto, todo lo bueno, todo buen milagro, toda buena cosa, todo lo bueno que hay y que puede haber y que puede existir, ¿viene de dónde? Viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Y eso una vez más nos lleva a Génesis. ¿Cuáles luces? La luz del sol, la luna y las estrellas. Pero ¿saben qué podemos ver? Las luces de las estrellas cambian.
A veces son más brillantes, a veces menos. El sol puede tener un eclipse, la luna puede tener un eclipse. Hay variación y cambio en la luz que pueden producir estas cosas celestiales. Pero ¿saben en quién no hay cambio? ¿En quién no hay variación? ¿En quién la luz siempre resplandece? En Dios. Y aquí se aplica lo que estábamos hablando en la escuela dominical. Ese concepto de luz siendo perfección y obscuridad siendo pecado. En Dios la luz nunca cambia. No hay pecado en Dios. No hay tentación en Dios. Y aquí vemos, para los hombres, esto es ya un poco común. Para ustedes que estuvieron aquí para los primeros estudios de los atributos de Dios, también es común. Dios es inmutable, no cambia. Su bondad, su santidad, su amor, lo bueno de Dios nunca cambia, no disminuye, no baja, la pila de Dios nunca se gasta. Y aquí lo tenemos claramente escrito, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En Dios hay perfección absoluta. Y la maldad del pecado, la maldad de el entrar a tentación es contrario a la naturaleza de Dios. Y para que lo entiendan, los recipientes originales de esta carta de Santiago, él apela a la creación, al sol, la luna y las estrellas que cambian y en cuales hay variaciones. Nosotros tenemos esos ejemplos, sabemos eso, conocemos el sol y la luna y las estrellas, conocemos estas luces celestiales y que hay variación en ellos, pero en Dios no lo hay. Tenemos que entender, cuando se trata de la tentación, nada que ver con Dios. Y es el punto que está estableciendo Santiago. En Dios, no traten de echarle la culpa a Dios. No erren. Más bien lo puso perfectamente bien en el versículo 16. ¿Qué es lo que dice? No os engañéis. En otras palabras, ¿saben que el que dice esto es culpa de Dios se engaña a sí mismo? Esto es contra lo que es Dios. Y la realidad es que hay, como ven desde Adán, una predisposición a echarle la culpa a Dios. Y muchas veces son estas pruebas que, ya siendo falladas, terminan siendo tentaciones y pecado que demuestran que alguien nunca fue cristiano. He conocido a personas que simplemente porque un accidente de automóvil mató a un familiar, dejan de creer en Dios. No, pues si Dios no hubiera matado a mi hija en ese accidente de carro, desde ese momento ya no creo en Dios. Pues nunca creíste en Dios, porque si hubieras creído en el Dios de la Biblia, hubieras entendido que Dios no es el autor del mal, pero que Dios sí es soberano sobre absolutamente todo. ¿De quién es la culpa de ese accidente de carro? Del que le chocó, del borracho que decidió embriagarse y chocarle el carro de tu hija. No es la culpa del Señor, pero sabes que sí puedes saber, el Señor juzgará a ese borracho. La próxima semana veremos la tentación cuando hablamos del hombre. Porque vean cómo está el pensamiento aquí. No le eches la culpa a Dios. Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Así que ¿cómo entendemos la tentación cuando se trata de nosotros, seres humanos comunes y corrientes? Sino que cada uno es tentado cuando ¿qué? Es llevado y seducido ¿por quién? ¿Por Dios? Por su propia pasión. Y eso va a ser el tema de la próxima semana, el que entendamos la tentación cuando se trata de nosotros los seres humanos. Vamos al Señor en oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos ver la luz
de tu bondad y la revelación de quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar en esa luz, Señor. Si tenemos esa predisposición, si nos gusta echarte la culpa a ti, cuando la verdad es que no eres el autor del mal, no eres el autor del pecado. Sí, Señor, eres el gobernador de absolutamente todo porque eres soberano. Ayúdanos, Señor, a no ser como Adán y Eva, echándote a ti la culpa, Señor, cuando viene la tentación, pero ayúdanos a entender, Señor, que es cuando nosotros somos seducidos y llevados por nuestras propias pasiones, que es nuestra tendencia y predisposición pecadora a someterse al poder de esas tentaciones. Señor, como oramos, líbranos, Señor, del tentador. Líbranos del poder de Satanás, el tentador, Señor, para que tengamos victoria, y ayúdanos a llegarnos más a ti, Señor. Ayúdanos a leer tu palabra esta semana, a aprender y a crecer más a través de la lectura de tu palabra, en tu sabiduría y en el entendimiento de tu palabra, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén.